Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 235 de esta tercera temporada. Ya estamos a 21 de enero del 2026. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte como cada semana a través de la señal de Maya FM en el 103.5. Estrenamos Feminismos en corto, sin tanto rollo, y transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de las señales del CIPSE TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Como sabes, este programa también se transmite en mis redes sociales. Me puedes encontrar en YouTube, en TikTok, en Face, en Insta, en todas, como Aide Serrano, y también como Feminismos en corto, sin tanto rollo. Me encantará leerte, saber qué comentarios tienes al respecto de todos los temas que tocamos aquí, que tienen que ver con una reflexión crítica acerca de cosas que tenemos tan normalizadas como los estereotipos de género, también como los roles, y por supuesto todo esto en corto y sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio, en Riviera FM en el 98.1 todos los sábados a las 2 de la tarde. Por Caribe FM en el 101.9, sábados igualmente a las 10 de la mañana. Por Radio Chan Santa Cruz en el 860 de AM. Y por Chetumal en el 860 de AM, así como en FM, Chetumal FM en el 100.9, todos los domingos a las 11 de la mañana. La idea es contribuir con una construcción de un pensamiento crítico, una reflexión, para ir aclarando todos estos temas que para algunos están de moda, para muchas estudiosas, particularmente las feministas, pues en realidad tienen muchísimos años. Qué bueno que hoy cada vez más hablemos de perspectiva de género, de machismo, que también cada vez nos miremos más cercanamente y podamos entender que muchas de esas conductas en realidad conllevan mucha violencia, en particular hacia las niñas, niños, adolescentes y las mujeres sobre todo, pero que también este patriarcado que fomenta este machismo, pues también afecta muchísimo a los hombres. Es importante irlo entendiendo. Bueno, y en este programa, en esta ocasión, en la entrevista estelar, conversé con la maestra Georgina Rosado. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. También es profesora investigadora de la UADY desde hace 33 años. Y hablaremos hoy del aniversario del primer Congreso Feminista de México y por qué sigue siendo relevante en este 2026. Por otro lado, en la sección Mito versus Realidad, revisaremos este mito que quiere decir algo así como que si una mujer no denuncia un delito es porque no fue tan grave, no fue tan importante. Este es el mito. La realidad es que la mayoría de las mujeres no denuncian por miedo, en segundo lugar por vergüenza, también por revictimización o también por desconfianza institucional, no porque no haya pasado y porque no sea grave. Vamos a revisar este mito versus la realidad. Y en la sección Sí se pudo, te voy a contar cómo una mujer con 9 meses de embarazo, no sí se pudo, en esta sección de sí pasó. La verdad es que sí pasó y es bien grave porque apenas hace unos días una mujer con 9 meses de embarazo a punto de parir fue reportada como desaparecida desde la madrugada del domingo 18 de enero cuando viajaba a bordo de su automóvil en el estado de Puebla. Presuntamente Lidia Valdivia Juárez habría sido privada de la libertad. Esto sí está pasando y otros casos que te voy a contar aquí hoy en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Revisemos este mito versus realidad. Si una mujer fue víctima de algún delito y no denunció, seguramente es porque no era tan grave o tal vez no pasó. Esto pasa generalmente con las mujeres víctimas
que tal vez fueron abusadas, se cometió algún delito contra ellas cuando fueron niñas adolescentes. Han pasado muchos años y después, ¿y por qué decidió denunciar hasta ahora? Siempre se generan un montón de dudas a su alrededor, se revictimizan a estas personas que se atreven después de tantos años a denunciar. Y bueno, a propósito de que en las últimas semanas este icónico cantante Julio Iglesias se ha visto envuelto en una denuncia formal por agresión sexual, trata de personas y condiciones laborales abusivas presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por dos mujeres que trabajaron en sus residencias en República Dominicana y en Bahamas en el 2021. Bueno, la primera reacción de muchos fue la de siempre. Si no lo denunciaron antes es porque no pasó nada grave. Y este pensamiento no solo es simplista, sino que es profundamente injusto, machista también, y revela una comprensión superficial del fenómeno social de la violencia de género. Silencio y demora no son sinónimos de falsedad. Las mismas mujeres que ahora rompieron el velo del silencio explican que durante años no hablaron por miedo a represalias, a la pérdida de sus medios de vida, a la revictimización y a la falta de canales seguros para hacerlo. Esto no es casualidad, en realidad es un patrón. Hay razones individuales y estructurales que explican por qué muchas sobrevivientes de violencia sexual y laboral tardan años en denunciar o tal vez nunca lo hacen. Y la primera es el desbalance de poder. En este caso, mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad económica frente a una figura pública. Cuando la persona señalada tiene fama, recursos legales, capital simbólico y por supuesto mucho dinero, el costo de hablar es inmenso. La segunda razón es la vergüenza y el estigma social. Muchas víctimas temen ser juzgadas, culpadas o socialmente aisladas, y este temor se alimenta cuando a las mujeres que hablan públicamente se les pregunta más por su credibilidad que por los hechos que denuncian. La tercera, y quizá la más cruel, es la revictimización institucional. Las sobrevivientes enfrentan procedimientos largos, invasivos y a menudo hostiles. Hay sistemas que piden pruebas imposibles, reviven detalles traumáticos una y otra vez o directamente minimizan lo sucedido. Este costo emocional no es anecdótico, es una barrera. Pero eso, y también por esto, no sorprende que muchas mujeres esperen, duden, se protejan y solo hablen cuando sienten que hay algún respaldo, hay testigos u organizaciones o un contexto también que las escuche con seriedad. En el caso de Julio Iglesias, la denuncia fue interpuesta por una organización especializada en derechos humanos que además ha solicitado medidas de protección para evitar que las mujeres sean intimidadas o presionadas para retractarse. Este tipo de acompañamiento es una muestra de la realidad existencial de muchas víctimas. Sin redes y sin protección, denunciar es exponerse a un segundo daño. No podemos entender este caso ni ninguno similar si partimos de la idea de que el silencio equivale a incredulidad. El silencio también puede significar miedo, falta de acceso a la justicia, dependencia económica o emocional, o simplemente no estar lista para enfrentar una batalla pública que puede durar años y dejar secuelas duraderas. Julio Iglesias ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando que son totalmente falsas y expresando su intención de defender su reputación, pero el debate social que se ha abierto no debe concentrarse en una sola figura mediática, sino en por qué la sociedad asume que el silencio es sinónimo de mentira. Si realmente queremos escuchar a las víctimas, debemos dejar de pedirles pruebas inmediatas, soluciones instantáneas o respuestas simplistas a preguntas complejas. La justicia no puede ni debe depender de cuándo una víctima decide hablar, sino en que exista un sistema que la escuche, la proteja, investigue y garantice procesos serios, sin prejuicios y con perspectiva de género. Decir, si no denunció, no pasó, no solo es incorrecto, es parte de la cultura
que perpetúa el silencio, legitima la impunidad y margina a las sobrevivientes. Las historias, los testimonios y las luchas por denunciar no deben medirse por la rapidez con la que se presentan, sino por la fuerza que tienen para desafiar estructuras de poder que históricamente han silenciado a quienes más necesitan ser escuchados. ¿Y tú qué opinas? ¿Has pensado alguna vez, has dudado alguna vez de alguna de las víctimas? Déjamelo aquí en los comentarios. Continuamos. Bueno, y en la terrible sección, esto sí pasó. Una mujer con 9 meses de embarazo fue reportada como desaparecida desde la madrugada de este domingo 18 de enero, cuando viajaba a bordo de su automóvil en Puebla. Presuntamente Lidia Valdivia Juárez habría sido privada de su libertad y la mujer desaparecida solicitó auxilio a su familia, incluso mandó una foto de lo que estaba pasando, pero no se sabe nada de ella. De acuerdo con una publicación de la hermana de Lidia Valdivia Juárez, salió en la madrugada aproximadamente a la 1 de la mañana en un vehículo, ella iba manejando, y a la altura del municipio de Acajete fue interceptada por sujetos a bordo de una moto y un automóvil. Al notar que le estaban siguiendo, sacó su celular y tomó una fotografía que mandó a su pareja pidiendo apoyo porque la venían siguiendo. Su pareja ha manifestado ante la justicia, ante las autoridades, que están desesperados porque está a punto de aliviarse, está a punto de parir, está embarazada de 9 meses. Después de enviar los mensajes pidiendo ayuda, su teléfono perdió señal y desde entonces no se sabe nada de Lidia Valdivia Juárez. Vecinos de la comunidad de Apango de Zaragoza realizaron una manifestación en la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal a Tehuacán a la altura de Ocotitlán para exigir a las autoridades que se dé con el paradero de esta mujer. Y una vez que pasó esta situación también, los habitantes, para presionar, se reunieron en el parque de la comunidad, realizaron un bloqueo parcial de las vialidades, colocando barricadas, llantas encendidas y así llamar la atención y presionar a las autoridades. Personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de este hecho y bueno, por supuesto los familiares así como la comunidad exigieron la pronta búsqueda y localización de Lidia Valdivia Juárez, vecina de ese lugar. Esto sí pasó. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, continuamos. Hoy en México continúan los feminicidios. Se hallan el cuerpo de una mujer sobre el tramo carretero en Cintalapa. Su hallazgo ocurre a solo 8 días de que una abogada del municipio de Ocosingo, en Chiapas, fuera encontrada muerta al interior de su domicilio. Colectivas feministas denunciaron el incremento de feminicidios en la zona. El cuerpo de esta mujer fue hallado sobre la carretera y la Fiscalía de Chiapas informó que abrió una investigación del caso como posible feminicidio. De acuerdo con reportes de medios locales, su cuerpo presentaba visibles rastros de violencia, aún no es identificada. Y bueno, esto se suma también al feminicidio de Fátima Maldonado, quien fungía como funcionaria pública en el municipio de Ocosingo y que fue encontrada muerta en el interior de su domicilio. La colectiva 50+1 aseguró que se trataba de un feminicidio más registrado en la entidad y que su caso se trataría del primer delito de este tipo registrado en lo que va del 2026 a medio mes de comenzado este año. La Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chiapas aseguró el incremento de este tipo de delitos en la zona y denunció el caso omiso de las autoridades. Y de acuerdo con cifras oficiales de la estadística de incidencia delictiva a nivel nacional por el delito de homicidio doloso de diciembre a enero, el estado de Chiapas registra un total de 369, lo que corresponde al 1.6% del promedio nacional de 730 casos. Esto sí pasó y está ocurriendo en estos días en México. Y bueno, para continuar con estas terribles noticias, en redes sociales se dio a conocer el caso de una joven de 24 años, también en Chiapas, que ha decidido romper el silencio que la atormentó por más de una década. María Fernanda, conocida por su trabajo en una empresa local,
ha compartido públicamente su dolorosa experiencia de abuso sexual infantil con el fin de buscar justicia y proteger a otros niños. Ella fue abusada por quien fuera pareja de su mamá, un padre que además fungió como eso, pero que en realidad era su abusador. En esa casa de su infancia, este tipo, Sergio, que hoy está ya denunciado, era un hombre disque ejemplar, respetable y educado. Sin embargo, ese era el disfraz perfecto de la pesadilla de María, que tenía 9 años cuando ocurrió el primer abuso, mientras Sergio tenía 42. No fue un error, no fue un descuido, tampoco fue un malentendido, fue un patrón, uno que se repitió durante 5 años dentro del hogar familiar, acompañado de amenazas, manipulación y una exigencia permanente de silencio. Ella ha comentado que lo más difícil no ha sido no solamente este abuso, sino también que su mamá lo supo y no le creyó, decidió no creerlo. Entonces ella ha crecido con este sentimiento de culpa, también de confusión. A los 15 años terminó viviendo con su profesor de inglés de la preparatoria como parte de todas estas secuelas y consecuencias de este abuso. Ella menciona que durante años cargó con la idea de que algo estaba mal con ella misma hasta que entendió una verdad simple y brutal. Entendió que una niña no provoca, no consiente y no inventa. Aprendió que el silencio no es mentira, simplemente es miedo. Pero hoy esa niña ya no existe y decidió enfrentar a este abusador, a Sergio, y por supuesto esperando que se haga justicia. También ha dicho que Sergio ha usado sus influencias y relaciones para entorpecer este proceso. El sistema parece inclinarse de nuevo del lado del poderoso. Por eso también hace uso de las redes sociales para contar tu historia, para que se haga justicia, para que se protejan a otras niñas o niños que pueden estar en una situación similar. Y bueno, como estos casos sabemos que se repiten todos los días y actualmente están ocurriendo. Seguramente frente a nuestros ojos no los queremos ver, pero es importante que esto cambie y que no formemos parte de una sociedad cómplice de abuso hacia las niñas y los niños. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista estelar. Ya estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar de esta semana con una personalidad fundamental de la península de Yucatán, que la verdad estoy muy contenta de tenerte aquí, querida Georgina Rosado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Aide, por este espacio, por tener acceso a tus seguidoras, que son muchísimas, y a tu programa que siempre sigo y que es muy profesional. Mil gracias. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Te deseo un gran año, que sigas siendo esa figura fundamental con esta mirada feminista, con tu perspectiva de género, con tus investigaciones acerca de las mujeres, tus comentarios siempre en el diario de Yucatán, tus columnas que yo leo con mucho gusto. Y bueno, es a propósito de una colaboración reciente, una columna reciente que escribió Georgina Rosado acerca del primer Congreso Feminista de México. Y ¿sabes qué? Me parece bien pertinente tu colaboración y bueno, la efeméride porque se celebra el 13 de enero y porque hace poco me dijeron, ahora que está de moda el feminismo, ¿no? ¿Y qué es eso de moda cuando el feminismo ha estado presente desde hace pues cientos de años, no solamente en Europa, sino también ya más de 100 años en México? Hablemos de esto. ¿Por qué consideras que es importante conmemorar este aniversario del primer Congreso Feminista de México? ¿Por qué sigue siendo relevante? Mira, siempre vemos como el epicentro de muchas cosas en Europa, en Estados Unidos, y que nuestra península de Yucatán
haya sido el epicentro de un movimiento feminista que reivindicó nuestros derechos, no solo a participar en elecciones, lo cual es muy importante, sino nuestros derechos al conocimiento científico en todas las áreas, a todas las profesiones a las que en ese momento se consideraban masculinas, a tener acceso a trabajos donde antes las mujeres pues era impensable que pudieran estar. Y sí, también se discutió nuestro derecho a ser votadas y a votar en elecciones. Fue un parteaguas en la vida de las mujeres, no solo yucatecas, porque vinieron delegaciones de México y porque tuvo un eco fundamental en otras partes del mundo. Entonces yo creo que es muy importante porque si bien se han dado grandes avances, mucho de lo que estas mujeres estaban exigiendo aquel día en el Peón Contreras, un 13 de enero de 1916, siguen siendo demandas vigentes y seguimos afrontando problemáticas que nos afectan como mujeres. Duda sigue estando vigente muchas de estas exigencias. Bueno, les voy a contar un poco a lo largo del programa quién es la maestra Georgina Rosado Rosado. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán con maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. También es profesora investigadora de la UADY durante 33 años, donde ha realizado diversas investigaciones sobre la mujer, las relaciones de género y la cultura maya, siendo autora y coordinadora de diversos libros sobre este tipo de temáticas. También, maestra, en tu artículo mencionas la relación entre feminismo y democracia. ¿Cómo crees que el feminismo ha transformado, tal vez no, la democracia mexicana desde ese 1916 hasta la fecha? Pues mira, el solo hecho que más del 50% de la población goce de sus derechos políticos y sociales, entre ellos de participar en la política, en el mundo público, donde se toman las grandes decisiones, incluso que competen al mundo privado, ya es un avance dentro de la democracia, porque negarle al 50% de la población sus derechos, pues es antidemocrático. Pero además de esta obviedad que estoy diciendo, de alguna manera es una obviedad, hay otros elementos de los que se habla poco, que va más allá de nuestra participación en el sufragio. Por ejemplo, las mujeres desde la época de la Ilustración, de las revoluciones liberales, fuimos quienes formamos a muchos ciudadanos y ciudadanas. No es casualidad que hayan sido maestras, principalmente las organizadoras del primer Congreso y del segundo Congreso Feminista en México, porque ellas veían la educación como una manera no solo de obtener nuestros derechos, sino de hacer patria, así le llamaban, hacer patria, porque a través de una educación laica y científica se generaba una conciencia crítica, porque puede haber voto y no existir una conciencia crítica, que es fundamental para que exista el ciudadano o la ciudadana. O sea, no basta votar, tenemos que tener cierto nivel de conocimiento y capacidad de análisis para que nuestra participación política, primero, sea un voto razonado y segundo, vaya más allá del voto. Entonces, las mujeres desde ese momento histórico hasta hoy el día, tú misma en tu programa, en tu importantísimo programa, estamos formando ciudadanía, estamos formando conciencia crítica y por lo tanto estamos participando en la democracia de nuestro país. No sé si me explico. Sí, sin duda me parece importantísimo esto que comentas, sobre todo porque, bueno, en el caso de Quintana Roo tendremos elecciones, bueno, falta el tiempo, pero ya ves cómo estos procesos se van adelantando, ya sí. Hay personalidades que se están precandidateando, y creo que esto que me parece clave que mencionas con relación a la conciencia crítica, pero también a tener información razonada, a llegarse de datos, investigar a quiénes son las personas que, bueno, van a contender. ¿Qué opinas? ¿Crees que ya hemos llegado a cierto nivel como ciudadanía
en general, para tener cierta conciencia crítica? ¿Crees que nos falta? ¿Crees que todavía somos como niñas y niños en una democracia, que no tomamos decisiones como una sociedad adulta? ¿En qué nivel consideras que estamos como ciudadanía en este sentido? Mira, evidentemente hay avances, ¿no? Nuestra participación en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes, nos permiten tener acceso a mayor comunicación e información e incluso análisis. Sin embargo, también tenemos que reconocer que en el caso de las universidades, muchas materias que generaban una conciencia crítica, y siempre lo he dicho, como filosofía, y no tienes que ser antropólogo o economista para quererte interesar en los análisis del cambio social y cómo se dan los procesos del cambio, por ejemplo, incluso las diferentes teorías que hay etnológicas, económicas, políticas. Las universidades se vaciaron, incluso desde las primarias y secundarias, de este tipo de información para a los alumnos y los alumnas. Por otro lado, en los medios de comunicación sí encontramos muy buena información, pero también encontramos pues basura, lo voy a decir con sus letras, ¿no? Información que no está sustentada, muchos bots, mucha gente que opina pero sin tener información suficiente. No le estoy negando su derecho de opinión a nadie, pero creo que tenemos que valorar el informarnos y analizar antes de emitir una opinión crítica que pueda tener relevancia. Por ejemplo, las famosas influencers, ¿no? Que son influencers y que muchas veces sí, influyen porque son atractivas o atractivos, porque tienen medios para influir de la mercadotecnia, pero que están muy lejos de tener las herramientas para guiar a la población. Entonces, hay claroscuros en esto que me preguntas, porque por un lado siempre será bueno tener acceso a muchas fuentes de información, pero por otro lado también es importante tener un criterio para seleccionar lo que uno va a escuchar, lo que uno va a ver, lo que uno va a razonar. Entonces, sí hay rezagos, lo tengo que decir, y de esta falta de conciencia crítica y ciudadana. También es importante, y lo escribí en otro artículo, sobre la construcción de las narrativas, que muchas veces no están apegadas a la verdad, sino a los intereses de los grupos políticos, y no están tampoco apegadas, o sea, y que mucha gente recepciona, no solo por fanatismo político, sino porque de alguna manera tienen razones para querer seguir creyendo en esta narrativa. O sea, hay una construcción de las verdades políticas que lleva a que, ojo, sí es cierto, tenemos mucho acceso a la información, pero mucha de ella también es poco confiable, por decirle de alguna manera. Y en eso creo que las mujeres debemos de tener esta función que tuvieron las maestras de principios del siglo XX, de generar una ciudadanía a través de una información científica, laica y de alguna manera pues amplia para la ciudadanía en general, no solo para las mujeres. Importante eso que señalas, porque considero que estamos como en la indefensión ante esta avalancha de información a través de todas las redes sociales que muchas personas reciben sin cuestionamiento, sin crítica, sin analizar de dónde viene, porque no hay que olvidar que todas estas redes sociales y los medios de comunicación pues son privados, es decir, no tienen una regulación como podría ser la administración pública, ¿no? Obedecen a sus intereses muy particulares y pues venden publicidad, de eso viven. Entonces muchas veces se recibe toda la información sin filtro, no se analiza. Y ahora con las redes sociales, como bien dices, pueden ser influencers también pagados, y eso exige más de nuestra parte, pues desarrollar este pensamiento crítico, este análisis permanente, siempre hacernos una serie de preguntas. En este sentido, ¿qué preguntas le recomendarías a la gente que se hiciera para poder filtrar
toda la información que nos está llegando. Vaya, no lo había pensado, pero creo que a veces nos dejamos llevar por nuestra inmediatez, ¿sí? Si estoy recibiendo o no un apoyo, ¿no? Por ejemplo, o si trabajo en tal o para tales personas. Y lo que deberíamos estarnos preguntando si de verdad la sociedad está avanzando en un sentido más complejo y amplio. Por ejemplo, ¿estamos bien en seguridad? ¿Ha disminuido la violencia hacia las mujeres? No, ni ha disminuido la violencia hacia las mujeres, ni ha mejorado la seguridad. ¿Realmente los servicios son mejores? ¿Tienen perspectiva de género las políticas públicas? Hay muchísimas preguntas que debiéramos hacernos. Me acuerdo que le pregunté a una señora de una comunidad, no voy a decir su nombre, pero le digo, fulanita, ¿ha mejorado el servicio médico en tu comunidad? Y como es de un partido, se puso a la defensiva y me dijo, no me dijo si sí o no, pero ya nos llegó el apoyo para mujeres solteras. Y yo dije, no es lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando otra cosa, pero la gente deja de ver su entorno a un nivel más profundo y analítico para ver estas situaciones de inmediatez que no niego son importantes, porque todos merecemos tener de alguna manera un apoyo si tenemos una carencias económicas, sociales, si pertenecemos a un grupo vulnerable. Pero junto con esto deberíamos de considerar todas las aristas que puede tener pues una problemática social, como esas que te estoy diciendo. ¿Realmente hemos disminuido, en nuestro caso, la violencia hacia las mujeres o esta tiende a crecer? ¿Han disminuido los feminicidios o no han disminuido los feminicidios? ¿Ha disminuido la violencia sexual? Y nos vamos a encontrar respuestas muy tristes, Aide, y que realmente no estamos mejorando con las nuevos en este sexenio que nos gobiernan. Perdón si me escucho muy crítica, pero los datos están ahí, no los estoy inventando. Claro, y me encanta esta visión de verlo en el entorno inmediato, en lo que conversamos en las familias, en nuestras reuniones con amistades, en el propio trabajo. ¿Cuál es también esa percepción que tenemos de lo inmediato, más allá de lo que recibimos? Y bueno, allí tenemos una respuesta muy clara, pues porque el sol no se puede tapar con un dedo. Estoy conversando con la maestra Georgina Rosado. Comenzamos hablando sobre todo del aniversario del primer Congreso Feminista de México, pero con la maestra se pueden abordar innumerables temas súper interesantes. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto. Ya regresamos a esta conversación interesantísima con la maestra Georgina Rosado a propósito del primer Congreso Feminista de México que conmemoró 100 años, no más, 110 años. 110 años. 13 de enero. Ahora, ¿qué dirías a quienes hoy piensan que las mujeres ya tienen derechos garantizados? A propósito de que hace 110 años se celebró este primer congreso. Hemos hablado, bueno, ya de la inseguridad, pero aunque ya tenemos muchos derechos garantizados en el papel, ¿qué es lo que está ocurriendo en el día a día? Porque yo digo, somos en México campeones de firmar tratados, avanzar en político, ¿no? Están las leyes, muchas leyes, bueno, hay como 5 o 6 leyes donde se habla de los delitos en contra de las mujeres por razón de género, etcétera. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Ya gozamos de todos estos derechos. ¿Qué opinas acerca de esto? Pues hay claroscuros, porque no podemos negar que ha habido avances en torno a la mujer, ¿no? Que hoy podemos entrar a las universidades, a todas las facultades existentes, cosa que antes no, algunas estaban negadas, que aunque siguen existiendo las brechas de género en el mundo laboral, tanto salarial como a nivel de los famosos techos de cristal, no podemos negar que las mujeres cada día avanzan, incursionando en nuevos sectores laborales. Sin embargo,
Y mira, no está ajeno a las preocupaciones de las maestras en el 13 de enero de hace 110 años, cuando algunas de ellas, fíjate qué interesante idea, que no estaban a favor de la entrada de las mujeres en el mundo público. Y tú dirías, bueno, es que eran unas señoras conservadoras, retrasadas, pero lo que decían era también una advertencia, que íbamos a recibir violencia por ese atrevimiento. Y efectivamente, nuestros avances para algunos sectores de la sociedad se ven como una amenaza, y eso ha hecho que la violencia hacia nosotras, pese a la ley contra la violencia de las mujeres y todos los tratados internacionales firmados por México que tenemos para regalar al mundo a nivel legislativo, la violencia de las mujeres ha ido en aumento, no ha ido en disminución como una respuesta del patriarcado y del machismo. Entonces, como ves, hay los claroscuros, porque estas señoras no estaban hablando de un miedo inventado, estaban previendo algo que efectivamente sucedió, lo cual no significa que era razón para negarnos el derecho a la participación política. No estoy diciendo que tuvieran razón en eso, sino en que su temor no era un temor inventado, que era un temor que tenía bases reales. Vamos a llorar, decían en las actas, vamos a sufrir lo que estamos haciendo. Y sí, efectivamente, ha habido una respuesta machista y patriarcal a nuestros avances, que ha hecho que muchas de las leyes queden en el papel, porque realmente no hemos trastocado realmente la cultura machista en la que vivimos. Y no la hemos trastocado, y menos que nunca ahora, Aide, porque los programas sociales de repartirle dinero a las mujeres, por supuesto, les ayuda en su cotidianidad. Yo nunca voy a estar en contra de eso, pero no ataca las razones profundas de la cultura machista. Por ejemplo, en las escuelas, que deberían estarse formando nuevos niños y nuevas niñas desde muy temprana edad. O sea, no son políticas públicas estratégicas que aborden a profundidad los cambios que son necesarios para una nueva cultura y una nueva equidad de género. Y en ese sentido se quedan cortas, porque te puedan ayudar en lo inmediato, pero no estamos transformando esta cultura que permite que la violencia no solo no disminuya ante nuestros avances, sino que incluso se acreciente. Y eso requiere políticas públicas mucho más finas, mucho más pensadas que las que se están aplicando actualmente. Duda, y las políticas públicas son esenciales porque es responsabilidad o obligación del Estado garantizar el derecho constitucional de una vida libre de violencia para las mujeres. A mí me parece que ese es un derecho humano esencial y que no ha cambiado, al contrario, ha aumentado. En tanto las mujeres ocupamos los espacios que nos corresponden, esta violencia también avanza. ¿Y qué piensas acerca de, lo voy a decir así porque creo que los hombres no están haciendo su parte? Como que siempre hablar de estos derechos de las mujeres se considera de manera general como que es tarea de las mujeres luchar por sus derechos, y yo veo muchos hombres en muchos ámbitos políticos, sociales, incluso académicos, cruzados de brazos, no haciendo verdaderamente lo que les toca en transformarse y también transformar su entorno a través de su no participación en actos violentos, a través de visibilizar lo que están haciendo otros compañeros. Y bueno, lo vemos con estos terribles ejemplos que afortunadamente han salido a la luz gracias a la valentía de mujeres, cuando son los propios maridos los que han drogado a sus esposas para someterlas a diversos delitos como violaciones. Es decir, y recordemos también que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, las niñas y los niños. Hoy sigue siendo, lo es por supuesto la calle, el ámbito público, pero el hogar sigue siendo muy peligroso. ¿Y a manos de quién? Pues de los hombres. ¿Qué opinas de los hombres? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que no están haciendo su parte, pero ¿qué opinas tú?
Bueno, has tocado dos temas muy importantes. Uno, la obligatoriedad del Estado de hacer políticas públicas adecuadas para acabar toda forma de violencia y discriminación. Porque alguna gente dice, ¿por qué le echan la culpa al gobierno? Es culpa de la mamá que no educó a su hijo, del marido borracho. Todo, pero el Estado no es responsable. Sí, sí es responsable y sí puede y debe generar políticas públicas. Y estas políticas públicas no solo deben estar dirigidas a mujeres, sino también a hombres. Cuando yo fui directora del Instituto de la Mujer en Yucatán, generé centros de atención a hombres que quisieran reconstruir su masculinidad, porque no las podemos mandar a Marte, Aide. O sea, no podemos decir, bueno, los hombres ya están echados a perder, pues los mandamos a Marte. Tenemos que convivir con ellos, aún no sean nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, los abuelos. Entonces, las políticas públicas deben dirigirse también a ellos porque existe un pacto patriarcal. ¿Qué significa ese pacto patriarcal? A lo mejor ese hombre dice, pues yo no le pego a mi mujer, yo no la violento, ni a ninguna otra, pero sí solapa al que lo hace, sigue siendo su amigo, lo protege, lo encubre o no se mete, porque hay lo que se le llama pues en la sociología, en la antropología, en las estudiosas del género, un pacto patriarcal. O sea, que nosotros deberíamos tener un pacto, que la sororidad entre mujeres, que no siempre se cumple, desgraciadamente, pero los hombres sí cumplen muy bien su pacto patriarcal de encubrirse unos a otros. Por eso es tan importante que las políticas públicas de género no solo le lleguen a las mujeres, le lleguen a los hombres y desde la niñez, desde el kinder, sí, desde el kinder tienen que irse transformando y reconstruyendo, porque pues árbol torcido, dice, ni Dios lo interesa, mientras más niño, más niña, mientras más corta la edad de las personas, es más fácil construir una identidad por la equidad, por una identidad que no conlleve la violencia como parte de la masculinidad o la resignación y una actitud de víctima como parte de la feminidad. Entonces, las dos cosas que has señalado son muy importantes. Pacto patriarcal que también lo realizan muchísimas mujeres, claro, estoy segura que muchas sin saberlo. Y fíjate este término que leí hace poco, que se refiere a ese tipo de mujeres como las nanas del patriarcado. Estas mujeres que vigilan que todos estos roles, estereotipos y privilegios que ellas consideran que tienen persistan y no cambien. Estas nanas del patriarcado que también son partícipes, por ejemplo, a mí me parece que es una de las violencias contra las mujeres reina, es decir, la falta de pensión alimenticia, es decir, esta obligación que incumplen sobre todo los hombres y que nadie se indigna, es decir, nos indigna la suegra, la abuela, las tías. Este deudor sigue siendo bienvenido en las reuniones, en la fiesta de Navidad, de fin de año, en el fútbol, el fin de semana, en todas sus reuniones es bienvenido, y no hay una indignación social, especialmente de las madres, abuelas, ¿no? No, porque son estas nanas del patriarcado que dicen, ay, pues no da la pensión, ay, es que esa mujer seguramente se lo quiere gastar en las uñas, ¿no? Y están todas estas ideas alrededor de esta que es una violencia, es violencia económica, pero también es violencia en contra de las niñas y los niños que no están recibiendo esa pensión. Bueno, estoy conversando con la maestra Regina Rosado. Ella también, como nos decía, fue directora del Instituto para la Equidad de Género durante el gobierno de Yucatán del 2007 al 2012. Su producción literaria incluye diversas obras editadas por El Nido del Fénix, como son En Busca de María Huicap, Deshaciendo Nudos, y textos en las antologías Espejismo Literario 1, 2 y 3. La verdad es que es una invitada de lujo, estoy muy contenta de tenerla en este inicio del 2026 aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Una estudiosa especialmente de la participación de las mujeres en la península de Yucatán.
¿Y qué crees que las feministas de hace 100 años, Elvia Carrillo Puerto, Ermila Galindo, le dijeran a las feministas de ahora, a esta generación de mujeres jóvenes que también pues están echadas para adelante tratando de cambiar nuestra sociedad? Pues nos felicitarían porque Elvia nunca dejó de luchar hasta el último día de su vida. Incluso hubo un congreso feminista aquí en Yucatán poco conocido que no tuvo la relevancia del que estamos hablando, pero en 1957 y Elvia les envió una carta felicitándolas y animándolas a seguir luchando. Ese para mí es un ejemplo de qué es lo que haría ahora misma Elvia. Sería eso, seguir luchando, seguiría dando ánimos y seguiría dándonos, pues empujándonos a actuar, porque esa era Elvia, una gran líder de otras mujeres. Y sí, eso yo creo que, es más, ella misma, si tuviera fuerzas físicas, estaría con nosotras aquí en este programa contigo, Aide, seguramente. ¿Cuál es tu feminista favorita de ese entonces o tal vez de la historia de nuestro país, para escoger una de acá de México? Ay, pues me voy a ver muy regionalista, pero Elvia Carrillo Puerto, porque Elvia, además de feminista, era socialista. Yo soy una mujer de izquierda. Y Elvia, a diferencia de otras feministas, vinculaba la lucha de las mujeres con la lucha de los obreros y de los campesinos y de la clase trabajadora. No todas las feministas vinculan la problemática de las mujeres con la problemática de la justicia social. De hecho, las maestras liberales anteriores como Consuelo, Dominga, pues eran más de un sector medio, eran maestras, clase medieras, y no incorporaron a las mujeres obreras y campesinas a su lucha. En el Congreso Feminista no había obreras ni campesinas. A diferencia de eso, Elvia organizó los comités, las ligas feministas Rita Cetina, en más de la mitad de los municipios de Mérida. No logró más porque sabemos que los reprimieron con la zonada que se dio en Yucatán en 1923, pero si la hubieran dejado, hubiera formado comités en todo el estado, ponderando a mujeres mayas, ¿sí? Cosa que no hicieron las otras, fomentando liderazgos de mujeres mayas de las comunidades, como Felipa Pote en Quinchil. Eso la hace mi favorita, el no solo ver la problemática de las mujeres, sino marcarlos dentro de una sociedad injusta para las clases trabajadoras, para la etnia maya, para muchos sectores sociales. Mi preferida es Elvia y es por lo que te acabo de mencionar. Y bueno, ¿cuáles serían para ti estas tareas pendientes por incorporar para quienes están en el activismo feminista? ¿Qué les dirías a esas mujeres también que están participando, pero que dices, a mí me gustaría que también se hablara de tal? No, pienso que hay que hablar, hay que también conversar entre nosotras, las feministas, y decirnos por qué no miramos hacia acá, hay tareas pendientes que no hemos visto. ¿Cuál es tu perspectiva en estos momentos, en este sentido, pues tal vez en la política, en lo social, en lo regional si quieres, pero también en lo nacional? Pues mira, varias cosas le diría. Una, que no nos confiemos, que la historia no es lineal y que incluso derechos que ya consideramos ganados y inamovibles los podemos perder. Y miren que ahí está Estados Unidos, donde un orangután está retrocediendo, llevándonos al colonialismo y a las situaciones más impensables hasta hace poco. Así que no podemos confiarnos, sigamos defendiendo lo que ya logramos y sigamos pugnando por lo que no hemos logrado. Y en eso hay dos aspectos. Hay que también reeducar a los hombres, a los hijos. Como decías tú, hay un pacto patriarcal
y a veces nos empoderamos entre nosotras, hacemos colectivas entre nosotras, pero ustedes los hombres no, porque esto es cosa de mujeres. Somos las primeras en decirlo, y mientras los hombres no se transformen, esto no se va a corregir. Entonces hay que trabajar más con las masculinidades. Por otro lado, la descolonización del feminismo también es muy importante, porque dentro de las etnias, y en este caso la etnia maya, las mujeres blancas tenemos mucho que aprender, o las mujeres mestizas, y en eso tampoco hemos avanzado gran cosa. Las políticas públicas que se aplican desde el Estado no tienen pertinencia cultural, no la tienen, ¿sí? No conocen ni entienden la cultura o la cosmovisión maya, y sí pretenden ir a intervenir una comunidad sin entender ni comprender la identidad maya, y sin incorporar a las propias mujeres mayas en nuestras consignas. Mira, las marchas de Yucatán, y estoy segura que en muchos lados de México no ves mujeres indígenas, no escuchas a las mujeres indígenas, ni en sus consignas, ni en sus formas de expresión. Y entonces, junto con incorporar a los hombres a nuestras discusiones, a nuestros análisis, tenemos que tener más pertinencia cultural y descolonizar nuestro feminismo. Creo que esas son grandes tareas pendientes. Pero ya con eso tenemos para este año varios. Fíjate que hace un par de años entrevisté a algunas feministas mayas, bueno, mujeres mayas de Felipe Carrillo Puerto, y ellas están trabajando para mujeres, para ayudarlas en situaciones de violencia, por supuesto. Sí. Y ellas a sí mismas no se llaman feministas. Precisamente por todo este trabajo que han hecho de descolonizar y de decir, bueno, no comulgamos, no coincidimos incluso con el término. Y a mí me pareció bien interesante estas reflexiones que ellas hacen al interior, que por supuesto coinciden con muchas de nosotras, en el sentido de que hay que exigir que el Estado garantice nuestros derechos, especialmente el derecho a una vida libre de violencia y todos los demás, pero ellas haciendo su propia reflexión, y yo creo que ellas también haciendo sus propias exigencias a los gobiernos y también al Estado para que pues esto cambie. Estamos llegando al final de esta conversación con la maestra Georgina Rosado. Estoy muy contenta de haberte tenido aquí. Realmente eres una luz para también nuestra audiencia. Nos has compartido tus reflexiones súper interesantes. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos? Pues solamente felicitarte, Aide, porque gracias a estos programas podemos seguir incidiendo en la sociedad. Como decías, hay muchos contenidos en las redes, pero no todos esos contenidos abonan a una sociedad con más conciencia crítica, más democrática, sin violencia a las mujeres y a ningún sector. Y tu programa sí abona a eso, y tienes una conducción excelente. Eres una mujer muy preparada y con mucha conciencia crítica. Te felicito con todo el corazón. Y muchas gracias a tu audiencia por escucharnos. Ay, muchas gracias a ti por esas hermosas palabras, querida Georgina. Más viniendo de ti, realmente una personalidad, una figura esencial en la península de Yucatán, en México, una de las mujeres que más ha incidido, que más investiga y aporta todo su conocimiento y su reflexión para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, para que tengamos derechos, y que haces esta investigación histórica, publicas, me encanta, una mujer vigente y que incide en esta también comunidad académica, porque con tu libro acerca de María Wicap creo que has echado también mucha luz sobre nuestra historia, que es súper importante en la reivindicación de tantas mujeres que han estado en el olvido y en la oscuridad. Muchas gracias, querida Georgina, te mando un fuerte abrazo. ¡Feliz año! Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie.
En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.